Miércoles 23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas, Tijuana. Cientos de personas rodeaban al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, tras terminar un mitin. Entre música, empujones y gritos de apoyo, la multitud vitoreaba al político. De pronto, 2 disparos rompieron el bullicio. Colosio había recibido 2 impactos de bala y, en cuestión de segundos, el entusiasmo se transformó en caos. Fue trasladado de emergencia, pero a las 6:55 de la tarde se confirmó la noticia. Luis Donaldo Colosio había muerto. Lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después en la política mexicana. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Fue el acto de un solo hombre o parte de algo mucho más grande? En este video vamos a reconstruir toda la historia. El asesinato paralizó al país. Por primera vez en décadas, México enfrentaba el magnicidio de un candidato presidencial en plena campaña. Las imágenes del atentado comenzaron a circular de inmediato. El caos, la confusión, los gritos y la pregunta inevitable: ¿cómo pudo ocurrir? Pero para entender el impacto de aquel momento hay que retroceder un poco. Luis Donaldo Colosio no era un político improvisado. Nacido en Magdalena de Quino, Sonora, en 1950, había construido una carrera ascendente dentro del Partido Revolucionario Institucional. Economista formado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y con estudios de posgrado en Estados Unidos, Colosio representaba a una nueva generación de políticos dentro del PRI. Había sido diputado, senador, presidente del partido y secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Dentro del partido se le veía como un cuadro disciplinado, pero también como un político capaz de conectar con un electorado que comenzaba a exigir cambios. Durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, impulsó programas orientados a combatir la pobreza y recorrió numerosas comunidades del país, una experiencia que marcaría su discurso político. Para muchos dentro del PRI, Colosio representaba la posibilidad de renovar la imagen del partido sin romper con su estructura histórica. Su nombramiento como candidato presidencial se anunció el 28 de noviembre de 1993. Como era habitual en el sistema político de la época, el presidente en turno tenía una enorme influencia en la designación del candidato del partido oficial. Sin embargo, la campaña que Colosio heredó no sería una campaña cualquiera. México atravesaba uno de los años más convulsos de su historia reciente. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una apuesta económica que buscaba integrar a México con Estados Unidos y Canadá y consolidar el giro hacia una economía más abierta al comercio internacional. Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el acuerdo simbolizaba la entrada definitiva del país a una nueva etapa de modernización económica, más inversión extranjera, mayor competitividad y una integración más profunda con la economía norteamericana. Sin embargo, ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas. Un grupo de insurgentes, en su mayoría indígenas, ocupó varias cabeceras municipales y difundió un mensaje que contrastaba radicalmente con el discurso oficial. Denunciaban la pobreza estructural, la marginación de las comunidades indígenas y la falta de representación política en amplias regiones del país. Las imágenes de hombres y mujeres encapuchados, armados y marchando por las calles de San Cristóbal de las Casas recorrieron el mundo. Mientras el gobierno celebraba la entrada de México al nuevo bloque comercial, el levantamiento zapatista recordaba que una parte importante del país seguía viviendo en condiciones de profunda desigualdad. De pronto, el optimismo del proyecto modernizador convivía con una crisis política y social que el gobierno no había previsto. México entraba a 1994 dividido entre 2 realidades: la promesa de una economía globalizada y las tensiones sociales acumuladas durante décadas, una contradicción que marcaría todo el proceso electoral de ese año. La campaña presidencial comenzó en medio de ese clima de incertidumbre. Aunque el PRI seguía siendo el partido dominante y había gobernado el país durante más de 6 décadas, el escenario político comenzaba a cambiar. Desde finales de los años 80, la oposición había ganado terreno, impulsada por reformas electorales, una mayor competencia política y una ciudadanía cada vez más crítica frente al sistema político tradicional.
El Partido Acción Nacional había logrado importantes triunfos locales y se consolidaba como una fuerza competitiva en varios estados del norte del país. Al mismo tiempo, el Partido de la Revolución Democrática, surgido tras la controvertida elección presidencial de 1988, canalizaba el descontento de amplios sectores que cuestionaban la legitimidad del sistema electoral y exigían una apertura democrática más profunda. La elección de 1994 sería además una de las más observadas hasta ese momento. Se preparaban nuevos mecanismos de supervisión electoral, una mayor presencia de observadores y una cobertura mediática cada vez más intensa. La política mexicana entraba lentamente en una etapa de mayor competencia, donde el triunfo del partido oficial ya no parecía completamente garantizado. En ese contexto, la campaña de Colosio enfrentaba un desafío particular. Además de competir contra una oposición fortalecida, debía desarrollarse en medio de una crisis política inesperada, con el conflicto en Chiapas todavía abierto y un país que comenzaba a cuestionar con mayor fuerza a sus instituciones. El candidato del PRI tenía que convencer a un electorado más exigente y más atento que en elecciones anteriores. Y entonces llegó uno de los momentos más recordados de la campaña. El 6 de marzo de 1994, durante el aniversario del PRI en el Monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio pronunció un discurso que con el tiempo quedaría marcado como uno de los momentos más significativos de aquella campaña. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Frente a miles de militantes y dirigentes del partido, habló de un país atravesado por profundas desigualdades. En sus palabras apareció un México donde millones de personas seguían viviendo en la pobreza, donde comunidades indígenas permanecían marginadas y donde muchos ciudadanos habían perdido la confianza en sus instituciones. En medio de aquel escenario político tenso, Colosio describió a un país que, según dijo, tenía hambre y sed de justicia, y planteó la necesidad de avanzar hacia una nación más democrática y más equitativa. Aquellas palabras fueron interpretadas de distintas maneras. Para algunos, representaban un intento de marcar distancia con el gobierno saliente y conectar con un país que comenzaba a exigir cambios más profundos. El discurso se produjo apenas 2 meses después del levantamiento zapatista en Chiapas, en un momento en que la narrativa de estabilidad y modernización del gobierno estaba siendo cuestionada dentro y fuera del país. En ese contexto, las referencias de Colosio a la desigualdad, a la pobreza y a la falta de confianza en las instituciones resonaron con fuerza en la opinión pública. Dentro del propio PRI, el mensaje también generó interpretaciones encontradas. Algunos lo vieron como una señal de que el candidato buscaba imprimir un sello de su propia campaña, reconociendo problemas estructurales que durante años habían sido minimizadas en el discurso oficial. Otros, en cambio, consideraron que sus palabras rompían con el tono tradicional del partido y abrían un debate incómodo sobre las fallas del sistema político. La prensa y los analistas políticos comenzaron a discutir el alcance del discurso casi de inmediato. ¿Era una crítica implícita al gobierno de Carlos Salinas de Gortari o un intento de reposicionar a la campaña frente al descontento social? O quizás simplemente era una pieza cuidadosamente elaborada para responder al clima político del momento. Las respuestas variaron según quien interpretaba aquellas palabras. Lo cierto es que el discurso quedó grabado en la memoria colectiva, no solo por lo que decía, sino por el momento en el que fue pronunciado. En medio de un año marcado por tensiones políticas y sociales, aquellas frases parecían retratar con claridad las contradicciones de un país que atravesaba uno de los periodos más complejos de su historia reciente. 17 días después, Colosio estaba en Tijuana. El mitin de Lomas Taurinas había sido relativamente pequeño, pero la escena terminó convirtiéndose en una de las más analizadas de la historia política mexicana.
Entre la multitud se encontraba Mario Aburto Martínez, un joven de 23 años originario de Michoacán. Minutos después de los disparos fue detenido en el lugar. Aburto había llegado a Tijuana tiempo antes y trabajaba en empleos ocasionales en la ciudad. Durante la investigación declaró haber actuado por cuenta propia y expresó motivaciones confusas relacionadas con inconformidad política y social. Tras su captura fue interrogado y posteriormente condenado por el asesinato de Colosio. Desde entonces ha permanecido en prisión, mientras su figura y las circunstancias en torno a su participación se han mantenido en el centro de las dudas y controversias que rodean al caso. Las investigaciones oficiales concluyeron que Aburto había actuado solo. Fue condenado por homicidio y desde entonces ha permanecido en prisión. Sin embargo, el caso nunca logró cerrar todas las dudas. Con el paso de los años surgieron múltiples teorías sobre lo ocurrido. Algunas apuntaban a fallas graves en la seguridad del candidato. El equipo de protección era reducido, el acceso del público al candidato era prácticamente directo y el control de la escena tras los disparos fue caótico. Las imágenes del atentado muestran empujones, desorden y a varios civiles manipulando al propio Aburto antes de que fuera formalmente detenido, lo que alimentó dudas sobre cómo se preservaron las pruebas y los testimonios iniciales. Otras teorías se centraron en la posibilidad de un segundo tirador. Diversos análisis de los videos del mitin y de las trayectorias de las balas llevaron a algunos investigadores y a periodistas a cuestionar si los disparos pudieron haber provenido de más de una posición. A lo largo de los años, distintos reportajes y nuevas investigaciones han retomado esa hipótesis, señalando inconsistencias en las primeras reconstrucciones del atentado y en la identificación de todas las personas que se encontraban alrededor del candidato en el momento de los disparos. También surgieron interpretaciones más amplias que hablaban de una posible conspiración política. Algunas versiones sugerían conflictos dentro del propio sistema político, tensiones entre distintos grupos de poder o incluso intereses afectados por el rumbo que podía tomar la campaña. Aunque ninguna de estas hipótesis ha sido probada de forma concluyente, la persistencia de versiones contradictorias y las irregularidades señaladas en las primeras investigaciones mantuvieron abierto el debate durante décadas. La propia investigación oficial fue cuestionada por inconsistencias, cambios de versión y el manejo caótico de la escena del crimen, elementos que contribuyeron a que el caso se convirtiera en uno de los episodios más discutidos y controvertidos de la historia política reciente de México. 3 décadas después, el caso sigue generando controversia. En 2024, la Fiscalía General de la República reabrió una de las líneas más polémicas del caso, la posibilidad de que Mario Aburto no hubiera actuado completamente solo. La investigación retomó testimonios, revisó nuevamente videos del atentado y analizó documentos de las primeras indagatorias realizadas tras el magnicidio. A partir de ese nuevo examen, las autoridades plantearon que podían existir elementos que apuntaran a la participación de más personas en el ataque, lo que volvió a colocar en el centro del debate la hipótesis de un posible segundo tirador o de algún tipo de coordinación previa. Este nuevo impulso al caso también llevó a revisar a personajes que habían sido mencionados en investigaciones anteriores o que aparecían en los registros visuales del mitin de Lomas Taurinas. Aunque muchas de estas líneas de investigación siguen siendo objeto de discusión, su reapertura reavivó una conversación que nunca había desaparecido del todo. Si la versión de un solo agresor lograba explicar completamente lo ocurrido aquella tarde. 30 años después, el asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue siendo una herida abierta en la historia política de México, no solo por la violencia del acto, sino por lo que representó: el colapso de una narrativa de estabilidad que durante décadas había definido al sistema político mexicano. El magnicidio sacudió la campaña electoral, generó una crisis financiera y marcó el inicio de un periodo de profundas transformaciones en el país. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.